desarrollando el encuentro, ¿sí? Así saben que ustedes asisten a clase y a mí me pagan lo que debo cobrar. Bueno, escuchen una cosa. Ni más ni menos van a encontrar todos los temas que desarrollamos y los que yo les brindé en la guía que les subí el lunes al Classroom. ¿Sí? Tenemos cerca de 70 diapositivas para ver. Como los temas ya los vimos, ¿sí? Y creo que todos en su gran mayoría manejan estos temas. Vamos a tratar de, para que nos dé el tiempo, para que nos alcance el tiempo, si algún tema quieren que lo toquemos más en profundidad, me avisan, bajamos el ritmo y hacemos hincapié más profundamente en el tema. Igual saben que yo no voy a las chapas, ¿sí? Yo voy desarrollando, interactuamos, si alguien quiere opinar lo puede hacer, no hay ningún tipo de problema. Si se cortase el tiempo, si se cortase, volvemos a entrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es mucho contenido y como usamos la primera parte para la otra materia, no vamos a llegar, ¿sí? Bueno, paso a compartir pantalla, así les puedo brindar el Power. ¿Lo ven? ¿Lo tienen en pantalla? No, profe. Está como. Está cargando. Ahora sí, profe. Ahora sí. Y ahora. Muy bien. Un segundito que la admito a Leonard, que se ve que se salió. Ahí estoy poniendo pantalla completa. Ahí estoy poniendo para reproducir. Ahí lo ven completo, ¿no? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, si quieren silenciar los audios, así arranco. Si alguien quiere interrumpir y que hagamos alguna aclaración particular, me lo hacen saber. No hay ningún tipo de problema, ya lo saben, ¿sí? Un segundito que le admito a Noelia Paz, que se ve que quedó por ahí. Bien ahí, 27 personas. No, me voy a desmayar. Bueno, arrancamos nomás. Allá por el 18-19 de marzo, arrancábamos las clases y empezábamos a desarrollar todo lo que tenía que ver en relación al término organización. ¿Sí? Organización, organizaciones, organizarse, organizar, básicamente. Podemos decir que el término organización, como habíamos visto oportunamente, poseía diversos significados y se le podía asignar al mismo diversos significados. Puede ser como un sinónimo de empresa, como un sinónimo de institución, ¿sí? Una organización en particular, como fase del proceso administrativo, que más adelante lo vamos a ver. Como fase del proceso administrativo, la organización es la segunda etapa, ¿sí? Recuerden eso. Y puede ser el término organización básicamente como una acción o actividad. Como sinónimo de empresa podíamos decir que podía corresponder a algún tipo de entidad, que podía ser una compañía, una empresa, una institución, creada intencionalmente, ¿para qué? Para alcanzar ciertas metas, ¿sí? O la concreción de ciertos objetivos que esa institución u organización se establecieran previamente. Acuérdense que es un grupo de personas que se juntaban con cierta intención para poder lograr ciertas metas, para alcanzar ciertos objetivos. ¿Sí? Otra acepción sería agrupación de personas, ¿sí? Que comparten ciertos ideales comunes que podían ser lucrativos o no. Esas organizaciones, ese grupo de personas podía tener fines económicos o no, es decir, lograr una ganancia por ese servicio prestado, o podían ofrecer un servicio a la comunidad, y esas organizaciones responden generalmente organizaciones sin fines de lucro, que generalmente ¿de qué tipo son? Son organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, un comedor... ONG. Exacto, ONG, por ejemplo, un comedor comunitario, ¿sí? Que hoy, debido a al gran porcentaje de padecimiento de hambre que hay en nuestra querida Hambruna, profe. República Argentina, cada vez hay más cantidad. Porque ¿qué hace? Hay que ser claro y no hay que escapar a esto y no hay que meter la cabeza, no hay que hacer el agujero en la tierra y meter la cabeza y tapársela con tierra. ¿Saben por qué hay cada vez más comedores? No porque haya, obviamente que es porque hay cada vez más personas que pasan
más necesidades. Cuando hay ausencia de el Estado, de asistencia estatal, cuando hay ausencia de asistencia estatal, es decir, del Estado, gracias a Dios o gracias a quien uno quiera creer o a quien le quiera asignar esa gratitud, existen estas personas que desarrollan esta tarea tan importante como, por ejemplo, crear un comedor comunitario. Porque ya contando con la ausencia del Estado, si estas personas no existiesen, esas otras personas que padecen ese hambre y esa necesidad no verían ni siquiera un pedazo de pan, ni siquiera una taza de mate cocido. ¿Sí? Por eso hay que ser realista, y no solo estos términos que pueden ser muchas veces fríos y bibliográficos, conviene ayornarlos y relacionarlos con la propia realidad que nos toca vivir día a día. ¿Sí? Esto sin hacer ningún tipo de referencia a ningún partido político ni a ningún gobierno en particular. Porque si uno remonta la memoria para atrás, desde que volvimos a la democracia, siempre se pasó hambre, el pueblo, cierta porción del pueblo, fracción del pueblo pasó hambre, porque en la época de Alfonsín estaba la caja PAN, el Plan Alimentario Nacional. Luego, llegando a la época del querido Eduardito Duhalde, donde surgieron las manzaneras, ¿sí? Con la asistencia que se le brindaba a las personas, hasta llegar al día de hoy con tantos planes de diferente asistencia social que hay a las diferentes personas que integran nuestra sociedad. Bueno, continuando. Básicamente, organización, retocando un poquito para dar ya finalidad al término organización, sinónimo de empresa, sinónimo segunda etapa del proceso administrativo, o simplemente, como habíamos visto allá por marzo, casi la última semana de marzo, segunda quincena, no podemos concebir básicamente nuestra vida diaria sin, por más que sea, una más mínima organización. Todo implica organización. El sentarse a presenciar la clase, el hacer la comida para que toda una familia pueda comer, el ir a buscar a los chicos del jardín, el llevarlos al colegio, el ir al laburo, el ir a cuidar a un paciente, ¿sí? El ir a sacar la matrícula una vez que tenga el título de enfermero, todo implica de cierta organización. Por más que me quiera hacer el rebelde, que quiera romper con el sistema, de alguna u otra forma me tengo que organizar. Quiera o no, consciente o inconscientemente, dependo de una organización. ¿Sí? Dependo de la organización para dormir, para descansar, para alimentarme. ¿Estamos? Como fase del proceso administrativo, habíamos dicho que era la segunda fase del proceso administrativo, en la cual se establece claramente la división del trabajo y la estructura necesaria para el funcionamiento, y como actividad corresponde a darle un orden a las cosas en cualquier escenario de aplicación de nuestra vida. Básicamente, ¿sí? Como fase del proceso administrativo, se definen las funciones, los deberes y las dependencias de las personas o los grupos, y consiste en dotar al organismo de elementos necesarios para el propio funcionamiento de esa empresa u organización. Habíamos hablado también oportunamente de los objetivos organizacionales, ¿sí? Es decir, los objetivos para los cuales esa organización fue formada, ¿sí? ¿Y estos qué deberían dar? Estos deberían dar significado, ¿sí? El significado de la organización al propio individuo. ¿A qué individuo? A las diferentes personas, a los diferentes componentes del recurso humano que conforman esa organización. ¿Sí? La organización debería dar, el objetivo organizacional debería darle significado al individuo y el individuo al de la organización. ¿Por qué? Porque para poder contemplar los objetivos de la organización, habíamos visto oportunamente que debía la organización como un todo contemplar los objetivos de las personas, ¿sí? ¿Para qué? Para satisfacerlos, habíamos hablado también de que era muy difícil que la organización pudiese satisfacer en su totalidad los objetivos de la persona o de las diferentes personas que componían esa organización,
pero generalmente tendía a satisfacerlos en parte, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero hay que tratar, como organización, es decir, como un todo, ver qué objetivos tiene cada persona en particular, para poder después trabajar todos juntos en merced de poder concretar esos objetivos. Básicamente, lo llevamos al ejemplo de la escuela de enfermería. No solo estamos pasando una situación muy particular en referencia a la pandemia de COVID, sino que todos tenemos el mismo objetivo. ¿Cuáles son los objetivos comunes que tenemos? Tanto ustedes que son estudiantes, como yo que soy profesor de esta escuela de enfermería, pero todos componemos esta escuela de capacitación y formación profesional ATSA Hurlingham. El objetivo es que ustedes puedan llegar a recibirse de enfermeros, ¿sí? Esos son los objetivos que ustedes tienen, los objetivos que nos planteamos como institución y el objetivo primordial que se plantea la escuela como organización. A su vez, surgieron el año pasado y este año situaciones particulares de cada uno. ¿Sí? En referencia a esta pandemia de COVID, muchos tuvimos familiares internados, nosotros mismos hemos estado internados cursando esta enfermedad y pasándola mal, han fallecido otras personas, se han modificado nuestras vidas en más o en menos, independientemente cuál fuese la causa. ¿Qué quiero decir con eso? Las necesidades particulares y eventuales de todos, mi misma necesidad de mis malas condiciones de Internet y de conexión de Internet, son tenidas en cuenta por ustedes. Entonces, nosotros como integrantes de esta organización a la que pertenecemos, ¿qué hacemos? Contemplamos las necesidades de las personas, ¿sí? Quiero que seamos claros para poder ejemplificar esto de lo que estamos hablando, y llevarlo a nuestra propia realidad. ¿Cuál es el objetivo común que todos tenemos? Producir recurso humano de enfermería. Si es de calidad, mejor, que brinde cuidado de calidad y con seguridad, obviamente, y con buena formación académica, con buena base académica, científica y basado en evidencia científica, con un cuerpo propio de conocimientos, como lo es la disciplina de enfermería. A su vez, surgieron necesidades particulares y propias de cada uno de nosotros en este contexto, en esta coyuntura que estamos viviendo, que fueron atendidas por nosotros mismos para poder adaptarnos, reinventarnos, ¿sí? Pues básicamente, ¿qué tuvimos que hacer? Reinventarnos para poder continuar. El año pasado estábamos llenos de preguntas, este año seguimos llenos de preguntas, pero algunas respuestas encontramos y nos sirvió para aclarar mejor el panorama y poder seguir adelante. ¿Sí? No sé si fui claro con el ejemplo que les puse, ¿se entendió? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. básicamente a eso responden los objetivos organizacionales. Son los objetivos que se plantea la organización, pero contemplando las necesidades, ¿sí? Y los objetivos particulares de las diferentes personas que componen esa organización, ¿sí? Se tiende generalmente como organización a intentar satisfacer todas las necesidades de las personas que integran esa organización. Cuando no se puede en su totalidad, se trata de ser lo más equitativo posible y satisfacerlos parcialmente. ¿Se entiende? ¿Basándonos en qué? En la filosofía de que es muy difícil dejar a todos conformes. ¿Sí? Eso es así, verdaderamente. Bueno, vamos a continuar. Ya hablamos de los objetivos. Un segundito que la voy a aceptar a Giselle Guiñazú, que me está pidiendo para entrar. Vamos a ver ciertas características y ya vamos a pasar para seguir avanzando. Ciertas características e importancia de los objetivos organizacionales deben ser específicos para la organización, ¿sí? Los mismos, cuando se planean los objetivos, misiones o metas para la organización y para sus partes componentes, se obtiene como resultado un trabajo coordinado. Acuérdense que dentro de la organización había una división del trabajo con escalas jerárquicas claramente establecidas. ¿Para qué? Para poder realizar ciertas tareas y que esos objetivos sean eventualmente alcanzados. Vamos a ver después de que había diferentes plazos para poder alcanzar esos objetivos, ¿sí? No podemos todos hacer lo mismo dentro de la organización, porque si no chocaríamos
y se vería desvirtuada, se desvirtuaría, se truncaría, por decirlo de una forma, el trabajo de esa organización y sería muy dificultoso poder concretar esos objetivos particulares que nos planteamos como organización. Tipos de objetivos. Había objetivos que eran de servicio, objetivos económicos y objetivos sociales, ¿sí? Que se planteaba la organización como tal. Los objetivos de servicio, las organizaciones humanas básicamente producen bienes o servicios, ¿sí? Y la calidad de los bienes o servicios que se ofrecen en la sociedad es valorada por los usuarios. Esto es lo que nos pasa con nuestra tarea que nosotros brindamos. Los objetivos sociales se logran en las organizaciones humanas a través de un ambiente de trabajo propicio para la productividad. Acuérdense, más adelante vamos a ver lo que tiene que ver con el clima organizacional, ¿sí? La diferencia que hay en trabajar en un ambiente ameno y en un ambiente que no sea tan ameno, que no haya cordialidad. Los objetivos económicos, en el caso de las empresas producen bienes y queda claro que el objetivo económico se logra cuando se obtienen beneficios monetarios esperados a mayor de lo esperado habitualmente, ¿sí? Y en las organizaciones cuyo objetivo es la prestación de servicios, el logro de lo mismo, ¿con qué tiene que ver? El logro del objetivo económico es traducido en la prestación de servicios de calidad al menor costo posible, ¿sí? Cuando no hay una ganancia monetaria, implica gastar lo menos posible para poder concretar ese objetivo económico. Los intereses de las organizaciones se protegen a través de utilizar al máximo los recursos existentes, evitando desperdicios. Este ejemplo lo habíamos puesto cuando hablábamos de eficacia y eficiencia, ¿sí? Acuérdense, eficiente es el que alcanza el objetivo, eficaz era el que gastaba lo menos posible o aprovechaba de mejor manera los recursos para poder alcanzar esos objetivos, ¿sí? Habíamos hablado luego de que existían ciertos tipos de estructuras organizacionales, es decir, cómo esas empresas u organizaciones se encontraban conformadas. Había una organización del tipo lineal o militar, ¿sí? Donde la autoridad y responsabilidad se concentraba en una sola persona y generalmente ¿para qué era? Para empresas pequeñas, ¿sí? Luego había una organización funcional o de Taylor, que se caracterizaba por una clara división del trabajo y había ciertas especializaciones, ¿sí? Y era para grandes empresas. En tercer lugar, había una organización lineo-funcional, que es una combinación de las dos anteriores, de la lineal o militar y de la funcional o de Taylor. Luego existía una organización, una estructura organizacional denominada organización por staff, en la cual existe un experto o un especialista que no tiene autoridad directa, ¿sí? Generalmente, dentro de la organización, generalmente es contratado, ¿sí? Es un actor externo a la organización, que la organización o empresa contrata, y esta persona ¿qué hace? Aconseja, según sus conocimientos, habilidades y experiencias, a los gerentes o a los encargados de los diferentes departamentos de esta organización o empresa en particular para tomar ciertas decisiones que tiendan a ser más acertadas. Y luego está, en último lugar, la organización por comité, en la cual se comiendan los asuntos administrativos a un grupo de personas. Había principios generales de Mach Galindo, que era Mach Galindo es un especialista en administración, ¿sí? En administración organizacional, y hablaba de ciertos puntos, ¿sí? Ciertos principios que son tenidos en cuenta en relación al objetivo, que todas las actividades se relacionan, todas las actividades van de la mano en cuanto a los objetivos y los propósitos. Claramente, cuando uno conforma una organización, va a generar una estructura organizacional, es decir, una forma de trabajo tendiente a ¿qué? A poder cumplir objetivos y propósitos. Es muy difícil poder alcanzar esos objetivos y propósitos cuando no se trabaje específicamente para la meta que uno se planteó como organización. Luego habló del principio de especialización, donde el trabajo de la persona realizaba una sola actividad,
¿sí? Especialistas, y ahí se establece una clara división del trabajo, no hay superposición de tareas. Luego habló del principio de la jerarquía, donde había centros de autoridad y a través de esto se desarrollaba la comunicación para el logro de los planes, paridad, autoridad, responsabilidad. El grado de autoridad es similar al grado de responsabilidad. Luego la unidad de mando, un centro de autoridad y decisión, que había un solo jefe, ¿sí? Luego la difusión, que es la publicación y por escrito de los puestos cubiertos por responsabilidad de autoridad a disposición de los diferentes miembros de esa empresa u organización. Luego está el principio de amplitud o tramo de control, que es el límite de personas a cargo, por cargo ejecutivo, es decir, las personas que uno tiene a cargo según el cargo jerárquico que uno ocupe dentro de esa empresa u organización, con el fin de ser eficiente en su función. Luego la coordinación, ¿sí? Que son unidades de una organización siempre en equilibrio. Acuérdense, yo les hablaba siempre de que independientemente en la organización sanitaria, por ejemplo, recurriendo a nuestro ejemplo de trabajo de enfermería, independientemente de la organización sanitaria en la cual nosotros trabajemos e independientemente, a su vez, del turno en el cual desempeñemos nuestra función de enfermería, el trabajo debería desarrollarse siempre de la misma manera, independientemente de los actores que desempeñen ese trabajo de cuidado de enfermería. A esto obedece cuando se habla de una coordinación de unidades de una organización siempre en equilibrio. Se debe tender a un equilibrio, a una calidad, a una seguridad en los cuidados de enfermería que siempre vayan para el mismo lado independientemente del turno en el cual se trabaje y de los actores o profesionales que desempeñen esa tarea de cuidado, ¿sí? Y luego habló de un principio de continuidad en el cual decía que la estructura organizacional establecida requiere mantenerse, mejorarse y ajustarse a las condiciones del medio ambiente. Esto está íntimamente ligado con el clima organizacional que ahora en un momento vamos a pasar a desarrollar. Hablamos también allá en las primeras clases, durante el mes de marzo o principios de abril, de qué es la cultura organizacional. La cultura organizacional corresponde al conjunto de creencias, hábitos, valores y actitudes y tradiciones que son propias de los grupos que conforman esa organización. ¿Sí? Y el término cultura organizacional es una expresión muy utilizada habitualmente en el contexto empresarial. Hay ciertas características de la cultura organizacional, ¿sí? La misma está compuesta de características que son claves para ser diferente una de las otras y ayudan a demostrar una imagen positiva de la empresa. ¿Y de qué la nutre a la empresa? De prestigio y reconocimiento. ¿Sí? ¿Cuáles son las características de esa cultura organizacional que, como dijimos, son las creencias, tradiciones y costumbres de los diferentes integrantes, de las diferentes personas de esas organizaciones? Bueno, las características están comprendidas dentro de esas características, la responsabilidad o independencia que posee cada individuo, el control que existe hacia los empleados, el grado de identidad o identificación que poseen los empleados con la organización. Esto básicamente se resume a ¿qué? Al sentido de pertenencia, a la necesidad de pertenecer a la organización, al de sentirme cómodo, al de sentirme parte. El sistema de incentivo que tiene una empresa con sus empleados que permite que estos trabajen con un mejor rendimiento y optimismo para lograr los objetivos planteados para la empresa. El ánimo que poseen los empleados por innovar, por actualizarse, por mejorar la prestación. Nosotros, como enfermeros, el espíritu y las ganas que vamos a tener de formarnos y de actualizarnos en forma continua o periódicamente. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder estar acorde a las necesidades que detectamos en los sujetos de atención o en las personas a las cuales nosotros le brindamos ese tipo de cuidados, que son característicos de nuestra profesión. El grado de tolerancia también que poseen los integrantes de la empresa para resolver los diferentes problemas, ¿sí? ¿Y qué hay que hacer? Buscar generar un ambiente tranquilo de trabajo, respetuoso y sano. ¿Para qué? Para nosotros mismos,
¿sí? Para los diferentes actores de esa institución de salud, siempre haciendo caso a nuestra función particular, para los clientes usuarios y si viniese alguna persona que fuese ajena a esa organización. El clima organizacional básicamente es el clima en el cual nosotros trabajamos habitualmente, ¿sí? Y el mismo puede influenciar en nuestro trabajo de forma positiva o negativa en el desarrollo de las diferentes actividades de la organización, ¿sí? Hay muchas y diversas variables que forman parte del clima organizacional, que pueden ser físicas, estructurales, sociales, personales, y las mismas son percibidas por nosotros, que somos los diferentes individuos, y definen nuestra forma de intervención dentro de la organización. Luego vamos a pasar a hablar brevemente de gestión y administración, ¿sí? La gestión básicamente se relaciona con el control de resultados, con un enfoque, un segundito que voy a actualizar el tiempo, 10 minutos más, pues se nos estaba acabando. La gestión se relaciona con el control de resultados, básicamente con un enfoque estratégico, con una organización que está dirigida hacia las personas que integran esa organización y se describe la organización como un sistema cultural. Mientras que la administración es un conjunto de conocimientos y herramientas más normativas, ¿sí? Que están más centradas en el control de cómo hacer las cosas, ¿sí? Y se relacionan con los procesos mecanicistas o mecánicos de la organización. Está más relacionado con la división del trabajo, ¿sí? Mientras que la gestión está orientada hacia las propias personas, ¿sí? La gestión se relaciona más íntimamente, para que podamos ser más claros en el tema, con los objetivos de las personas que integran esa organización y con los objetivos propios institucionales u organizacionales, ¿sí? Luego habíamos hablado de que existía una naturaleza de la organización, ¿sí? Y a la naturaleza de la organización, ¿qué corresponden? Las funciones que desempeñan los diferentes integrantes de las organizaciones, es decir, que toda empresa debe basarse en funciones administrativas. Básicamente el proceso administrativo, ¿sí? Que ahora más adelante lo vamos a citar muy brevemente. El proceso administrativo, la naturaleza de la organización, se basa en el proceso administrativo. Basa sus funciones en funciones administrativas que están claramente establecidas por 4 etapas. La etapa de planeación, la etapa de organización, la etapa de dirección y la etapa de control, ¿sí? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace todo este proceso administrativo? ¿Qué le confiere a la organización? Le diseña y le proporciona una estructura adecuada en donde el personal conoce y cumple con sus responsabilidades sin desconocer las funciones de los otros integrantes de la organización, ya que las acciones se interrelacionan, ¿sí? Y se encaminan las diferentes funciones y el diferente accionar de las diferentes personas que componen esa organización se direccionan y se encaminan y se relacionan entre sí para poder alcanzar un objetivo en común. Ahora estamos viendo en esta diapositiva la misión de la organización. La misión de la organización básicamente es la meta para la cual la organización fue creada, ¿sí? Básicamente son los objetivos que la organización espera alcanzar, ¿sí? Puede ser definido como la contribución de la institución a la sociedad. Básicamente podemos decir que no hay organización sin una misión claramente establecida, ¿sí? Acá pueden observar en la diapositiva, volvemos a citar el ejemplo de la escuela de enfermería, ¿sí? Una pregunta que nos hacemos como escuela de enfermería es verdaderamente, ¿hacen falta enfermeros? Obviamente. Entonces, ¿qué nos proponemos como escuela, como organización, como un todo? Formar recurso humano en enfermería, de enfermería. Luego, en segundo lugar, vamos a hablar de la visión de la organización. La visión de la organización es la imagen, ¿sí? La imagen que los miembros de la organización quieren que ésta llegue a ser. Digamos, sería, para ser más claros, la opinión
de un tercero, es decir, de otra persona que no pertenezca a la organización. ¿Sí? Algo que se pueda describir y que la gente pueda ver con los ojos de la mente. A ver, por ejemplo, nosotros podemos tener una opinión formada como integrantes directos de esta organización, es decir, de la Escuela de Enfermería. Pero ¿qué buscamos nosotros como Escuela de Enfermería? Como, ya sea ustedes como estudiantes, nosotros como profesores de la coordinación, ¿sí? Desde el que ocupa el cargo jerárquico más alto, que ocupa el cargo jerárquico, el que ocupa el cargo jerárquico más bajo. ¿Qué buscamos? Que la opinión o la mirada que puedan tener personas que sean ajenas a esta escuela sea positiva. Por eso, pero uno no logra que esa mirada sea positiva porque uno sea, no sé, bello, sea lindo, sino hay que trabajar para poder alcanzar ese objetivo. Eso es la visión. La visión se alcanza trabajando de la forma de la cual habíamos hablado hace un momento. ¿Sí? Nos planteamos como organización de enfermería, como escuela de enfermería, formar recursos humanos en enfermería. ¿De qué forma? Con buen sustento académico, que brinden a futuro cuidados de calidad, ¿sí? Que sean cuidados de seguridad, basados en evidencia científica, con valores, respetando los derechos de las personas o pacientes a los cuales se le brinda ese cuidado. ¿Sí? Bueno, ¿se escucha bien, chicos? Sí, profe. ¿Están aburridos? Profe, Sí, disculpe. profe. No, estamos escuchando. Dígame, ¿quién me quería hablar? Hola. Sí, ¿alguien quería decir algo en particular? Sí, profe, le quería avisar que Suda y Nadia no va a poder estar en la clase porque está sin teléfono y el único Bueno, sí, teléfono que tiene está bueno, usando me lo el había nene dicho ayer, por... sí, no hay problema, no hay problema. Listo. Bueno, gracias. Escúchame una cosita. Esperen que voy a salir de pantalla completa. Vamos a dejar de compartir pantalla.